Bien, y la serotonina, ¿cuál es el principal sitio de producción de serotonina? Los núcleos del RAFE, así es. En el tronco encefálico, en el centro, en la parte más medial, existen una serie de núcleos que se denominan núcleos del RAFE, que en general forman parte de lo que se conoce como la formación reticular. Entonces, específicamente estos núcleos del RAFE son el principal sitio de síntesis de serotonina. Las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, y se muestran a manera de resumen, pero sobre todo sabemos que son los neurotransmisores los que van a dirigir pues las corrientes eléctricas que hay en la corteza cerebral. Yo les había mencionado en clases pasadas que toda información, para que se haga consciente, tiene que llegar a la corteza cerebral. Si es que la información llega hasta el cerebelo, hasta el tálamo o a centros inferiores, pues esta no va a ser consciente para nosotros. Tiene que llegar a hacerse consciente, tiene que llegar a la corteza cerebral, perdón, para hacerse consciente. Creo que yo les explicaba de la memoria, ¿verdad? Que nuestros recuerdos, no todo el tiempo recordamos todo lo que sabemos, sino que las memorias, digamos, este banco de memoria, se encuentra en el hipocampo. Cuando queremos acceder a un recuerdo, pues nos valemos de una vía, que es el circuito de Puppet, en el que la información que está en el hipocampo viaja por el fornix, llega a los cuerpos mamilares, el cuerpos mamilares al tálamo, y el tálamo tiene que llegar a la corteza cerebral, específicamente al giro del círculo. Cuando llega a la corteza cerebral es cuando se hace consciente de esta información y nosotros recordamos algo. Entonces, las corrientes que hay entre neurotransmisores son los que producen entonces la actividad cerebral. Si disminuye la actividad de los neurotransmisores, pues disminuye el ritmo del sistema nervioso, y en cambio cuando aumenta esta actividad del sistema nervioso. ¿Qué puede suceder si es que aumenta la actividad de los neurotransmisores? Se producen descargas continuas en la corteza cerebral. Hiperexcitabilidad. Hiperexcitabilidad. Ya, todas las neuronas sí empiezan a excitarse, dice su compañera, a estimularse, pero ¿qué se traduce en la persona como síntoma o como signo? Epilepsia, ya, convulsiones específicamente. Recordemos que epilepsia es una enfermedad primaria en la que la persona ya nace con predisposición a tener convulsiones, pero la palabra es convulsionar, digamos, convulsiones. Las crisis convulsivas se pueden producir por varias causas. La principal causa es que ya la persona nazca con epilepsia, con predisposición a tener crisis convulsivas, pero por ejemplo en los niños es común que los altos niveles de temperatura, la fiebre, pueda producir convulsiones, ¿sí? Lesiones ocupativas también dentro del sistema nervioso, en el cerebro, pueden producir convulsiones, y alteraciones en neurotransmisores, una hiperexcitabilidad, como dice su compañera, puede producir entonces también convulsiones. Y lo contrario, ¿qué pasa si disminuye las cargas o la actividad de los neurotransmisores? Ya habíamos conversado, por ejemplo, que un déficit de dopamina produce alteraciones a nivel de los movimientos. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, donde hay menor cantidad de dopamina, pues se dificulta el movimiento. Entonces, bueno, aquí nombran además a las funciones un poquito más específicas de estos neurotransmisores. Por ejemplo, aquí le ponen a la dopamina función de recompensa, motivación, placer, euforia, sobre todo por su función en la corteza prefrontal, pero también tiene función motora. Y bueno, estas otras dos funciones, compulsión y perseverancia, tienen que ver con su actividad en la corteza prefrontal. Y las vías serotoninérgicas están más asociadas al humor, al procesamiento de la memoria, a dormir y a la cognición. Entonces, aquí también algo importante. Cuando se producen los cuadros de depresión y de ansiedad en psiquiatría, los dos extremos, ¿ustedes ven psiconeuro también? Sí, ¿no? Y ya han hablado algo de, bueno, no sé si lo toquen en algún momento, pero
Sí, cuando se produce, por ejemplo, depresión, disminuyen los niveles de serotonina y uno de los medicamentos que se utilizan pues son estos antidepresivos, como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina. Eso hace, este fármaco hace que la serotonina se recapte, ¿sí? Impida su degradación y se mantenga pues en la hendidura sináptica para que se siga produciendo entonces la sinapsis. Entonces una persona que está deprimida empieza a tomar esta medicación, estos antidepresivos, y los niveles de serotonina que suelen estar bajos pues empiezan a aumentar. ¿Qué pasa en cambio con las personas ansiosas cuando aumentan estos niveles de neurotransmisores? En las manías o cuadros de ansiedad, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le puede dar a una persona ansiosa? Un ansiolítico, pero ¿qué tipo de fármaco podría utilizarse? Ya vamos a responder esa pregunta. Bueno, dentro de los neurotransmisores ya habíamos mencionado algunos: acetilcolina, aminoácidos como el GABA, la glicina, el glutamato, también ciertas aminas como la dopamina que ya mencionamos, la noradrenalina que también mencionamos, la acetilcolina. Bueno, aquí vemos las vías colinérgicas. Tenemos también neurotransmisores cuyas funciones son sobre todo inhibitorias. Cuando se produce la liberación de neurotransmisores como el glutamato o la dopamina que hemos mencionado, sucede lo que ya les había mencionado: se libera el neurotransmisor, llega hasta el receptor y se continúa el impulso nervioso. Pero va a haber ciertos neurotransmisores que van a ser inhibitorios, como el GABA, que ya vamos a hablar un poquito más de esto. El glutamato, que es otro neurotransmisor, pues se sintetiza en el soma, llega hasta la terminal axónica y en la terminal axónica se va a liberar. Esta es la hendidura sináptica y esta es la membrana postsináptica, ¿verdad? Esta es la siguiente neurona. Va a haber varios tipos de receptores para ciertos neurotransmisores, como por ejemplo para el glutamato hay receptores específicos como el NMDA, el AMPA, el kainato, que cuando recibe pues el glutamato continúa el impulso nervioso. Esto es importante conocerlo porque cuando hablamos de anticrisis, los llamados anticonvulsivos van a actuar sobre sitios específicos de tanto la membrana presináptica como la membrana postsináptica. Tenemos la dopamina, por ejemplo. Habíamos mencionado que, por ejemplo, la tirosina se sintetiza en el soma de la neurona, asimismo la levodopa, y la levodopa va a llegar hasta la terminal axónica, donde se termina de convertir en dopamina. La dopamina entonces se va a almacenar en estas vesículas que cuando llega el impulso nervioso hasta la terminal axónica se va a liberar para pues continuar, para producir la sinapsis y continuar el impulso nervioso. Hay varias vías dopaminérgicas que ya mencionamos, sobre todo el principal sitio de síntesis, que es la sustancia negra, que va a llevar esta dopamina a los ganglios de la base, y también el área tegmental ventral, que más bien va a llevar esta dopamina a la corteza prefrontal. Tenemos otros neurotransmisores, la histamina, los neuropéptidos, la noradrenalina también funciona como neurotransmisor. ¿Y cuál sería el principal sitio de síntesis de noradrenalina en el sistema nervioso? ¿Alguien sabe? Hay grupos noradrenérgicos A1, A2, A5, A7, pero el principal sitio de síntesis de norepinefrina o noradrenalina se encuentra en la protuberancia, en la parte posterior.
correspondiente a un núcleo que se denomina locus ceruleus o sustancia ferruginosa. ¿Sí? Este de aquí va a ser el principal sitio de síntesis de norepinefrina en el sistema nervioso central. De serotonina ya habíamos mencionado, los núcleos del RAFE. Y veamos. Entonces, a lo largo del axón tenemos los canales de sodio activados por voltaje, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando hay una crisis convulsiva? ¿Qué haría si un paciente empieza a convulsionar? Ella empieza a convulsionar aquí. Y yo justo me fui. ¿Qué haría? ¿Cómo la salva? No hay cómo, ya ahí la dejo. Al acta de función nomás que... Bueno, en un ambiente sin fármacos es difícil abortar una crisis convulsiva, ¿sí? Lo único que podemos hacer es proteger vía aérea, lo que han visto, que ponen la cabeza hacia un lado para que si llega a vomitar no broncoaspire y nada más. Pero en un ambiente hospitalario donde tendríamos pues todo el arsenal de fármacos, en general las convulsiones se van a autolimitar dentro de los primeros 5 minutos. Generalmente la mayoría de convulsiones duran entre 2 a 3 minutos y sin que el médico, sin que nadie haga nada, generalmente van a cesar, se van a autolimitar. Pero ¿qué pasa si sigue convulsionando la persona? Pasan 2, 3 minutos, llega hasta 5 minutos y sigue convulsionando. Entonces estamos hablando ya de una entidad que se denomina estado epiléptico o estatus epilépticos. Cuando las convulsiones duran más de 5 minutos o cuando incluso las convulsiones cesan pero no hay recuperación de la conciencia. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona empieza a convulsionar, definitivamente pierde la conciencia. Entonces, antes de avanzar, ¿qué son los niveles de conciencia? ¿Alguien sabe? ¿Qué es esto de la conciencia que yo les menciono? ¿Qué será la conciencia? Cuando dicen está inconsciente, ¿por qué? Esa es la capacidad de entender, de pensar, Porque de orientarse. no reacciona a su estímulo Ya, externo. ahí hay que separar dos cosas. ¿Usted qué dijo? La capacidad de entender y poder de... Ya, uno es consciente de algo cuando, digamos, lo comprende, ¿ya? Un poquito ya más hacia la parte filosófica, pues definir la conciencia es un poco difícil, no está determinado. El mundo científico, de hecho, tiene debates entre realmente dónde nace la conciencia, si es en las neuronas, si es dentro de las neuronas, si son procesos cuánticos, pero cuando hablamos médicamente de la conciencia, podemos hablar de un estado de alerta cuando la persona está consciente y podemos utilizar escalas para definir la conciencia, los niveles de conciencia. ¿Han escuchado la escala de coma de Glasgow? ¿Ya? Entonces, esta escala nos ayuda a valorar los niveles de conciencia ya hablando médicamente. Entonces, podemos definirlos en 3 estados. Un estado de alerta, cuando la persona está despierto, no está consciente. Un estado de somnolencia, cuando la persona tiende a estar más adormitada, ¿sí? Y un estado de coma, cuando definitivamente no hay contenido de conciencia, ¿sí? La persona está inconsciente prácticamente. Entonces tenemos el estado de alerta, todos están alerta ahora, están despiertos. Puede una persona estar somnolienta cuando más bien está dormida, pero ante algún estímulo aún se puede despertar. Entonces hago, no sé, un estímulo, un ruido así, y la persona se levanta. Pero ¿qué pasa si yo hago un estímulo sonoro y la persona no se levanta? Pero si le hago un estímulo doloroso, es
Es decir, está somnoliento, le hablo, le hago ruido y no se levanta, pero ya lo empiezo a mover o le hago un estímulo doloroso y ahí sí se levanta. ¿Cómo diferencio esos dos estados? Cuando responde solo a los sonidos y cuando ya responde al dolor. ¿Alguien sabe? Entonces, cuando la persona está somnolienta y responde al llamado, cuando lo llaman por su nombre, se llama obnubilación. La persona está obnubilada. Está somnolienta, pero responde ante estímulos verbales. Pero cuando definitivamente la persona está somnolienta y yo requiero de un estímulo doloroso para que la persona vuelva al estado de conciencia, eso se llama estupor. Está en un estado estuporoso, ¿sí? Entonces tenemos varios niveles. Ya les digo, alerta, somnoliento, y en somnoliento podemos diferenciar una persona obnubilada y una persona estuporosa. No reacciona a estímulos sonoros, sino solo al dolor. Y cuando no responde definitivamente a ningún estímulo, hablamos de un estado de coma, ¿sí? Entonces, su compañera cae al suelo, empieza a convulsionar, usted le mueve la cabeza para que no broncoaspire y espera. Se pone a esperar aquí, 1 o 2 minutos. Claro que en situaciones hospitalarias, en el que está el familiar al lado, usted no simplemente va a esperar, no señora, espérese, que si pasa, el doctor Chagas me dijo que si pasan más de 5 minutos, entonces sí tengo que ponerle algo. No, idealmente hay que tratar de abortar la convulsión con una benzodiazepina, ¿sí? Este es el fármaco que nos va a ayudar a abortar la convulsión. Puede ser que no llegue hasta los 5 minutos, pero es arriesgado simplemente no hacer nada, ¿sí? O puede ser que cuando le van a avisar, entonces usted no sabe qué hacer, le mueve la cabeza y va corriendo a buscarme, y hasta que usted me fue a buscar y yo regresé, quizás ya pasaron 4 minutos y ella ya dejó de convulsionar. Ahí definitivamente, si ya dejó de convulsionar, no hay que hacer nada. Si pasan 5 minutos y está en este estado posictal en el que ya empieza a recuperar la conciencia, ya no hay que hacer nada, ya es por gusto que usted le mete un fármaco. Pero si pasan los 5 minutos y la persona sigue convulsionando o no recupera la conciencia y a los 2-3 minutos vuelve a convulsionar, definitivamente eso es un estado epiléptico o estatus epilépticos. Entonces, en ese momento sí, hay que administrar una benzodiazepina. La benzodiazepina me va a ayudar a abortar la convulsión y aparte de este tratamiento, yo debería darle un anticrisis. Un anticrisis es un llamado anticonvulsivante. No sé si han escuchado diferentes anticonvulsivantes, como por ejemplo la fenitoína, el levetiracetam. Hay distintos fármacos que actúan a diferentes niveles en la neurona para que no se siga produciendo el impulso nervioso. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de los canales de sodio activados por voltaje. Ciertos anticrisis como la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina, la lacosamida actúan específicamente a nivel de los canales de sodio gatillados por voltaje para que no se siga produciendo. Ya hemos dicho que si se abren los canales de sodio, entonces se continúa el impulso nervioso, y yo, como quiero evitar la crisis convulsiva, lo que voy a hacer es utilizar este fármaco que actúa específicamente en este receptor para que no se siga produciendo entonces el impulso nervioso. ¿Qué otros fármacos tenemos importantes? Por ejemplo, el levetiracetam, que va a actuar a nivel de la vesícula de los neurotransmisores. Esta impide de que la vesícula libere los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Entonces, si no se liberan los neurotransmisores, no se va a continuar pues el impulso nervioso. También la gabapentina. Esos son sobre todo fármacos que se utilizan actualmente y que van a escuchar. Y finalmente la benzodiazepina. ¿Por qué les digo que la benzodiazepina es la que va a abortar la crisis? Porque puede ser que ustedes utilicen un anticrisis cuando haya una convulsión. Entonces eso es un error, porque es posible de que solo con levetiracetam o solo con fenitoína o solo con carbamazepina la persona siga convulsionando. Entonces, sí o sí necesitamos utilizar una benzodiazepina para abortar la crisis convulsiva. Entonces, ¿cómo funciona esta benzodiazepina? Esta va a actuar a nivel de los receptores GABA. Como les había dicho, el neurotransmisor GABA es sobre todo inhibitorio.
¿qué es lo que va a producir el GABA? El GABA, cuando es liberado, llega a la membrana postsináptica, pero este no actúa sobre los canales de sodio, este va a actuar sobre los canales de cloro. Los canales de cloro, o bueno, el cloro es un anión, tiene carga negativa, ¿sí? Cuando se abren los canales de cloro, pues empieza a entrar cloro dentro de la célula. ¿Saben cuáles son los valores de cloro en la sangre? 96. Más o menos, un poquito más. Más o menos de 100 a 110. Más o menos. Esos son los valores. Entonces, hay mayor cantidad de cloro por fuera de la célula que dentro de la célula. Si se abren los canales de cloro, empieza a entrar cloro en la célula y como tiene carga negativa, la va a hiperpolarizar, ¿sí? Disminuye la polaridad de la célula, de la neurona, y por ende no se va a continuar el impulso nervioso. Definitivamente corta el impulso nervioso y esto no sirve entonces en las convulsiones. ¿Por qué? Porque yo le administro la benzodiazepina, midazolam, alprazolam, diazepam, todos esos son benzodiazepinas y aborto la crisis convulsiva, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. La persona empieza a convulsionar, generalmente de 2 a 3 minutos. La mayoría de convulsiones se suelen autolimitar, pero si esta no cede y yo veo que se perpetúa por más de 5 minutos, o si es que yo quiero actuar en ese momento, debo darle una benzodiazepina, ¿sí? Midazolam es lo que más van a encontrar en los hospitales. Diazepam también puede haber, no todos los hospitales lo tienen, pero midazolam sí o sí. Y si es que estas convulsiones se perpetúan, además de yo haber utilizado la primera línea, que es la benzodiazepina, tengo que agregarle un anticrisis. Puede ser levetiracetam, puede ser fenitoína, puede ser carbamazepina, bueno, lo que tengan a su disposición. Pero es importante saber el manejo y por qué estoy utilizando cada fármaco. Ya cuando vean farmacología, la importancia de saber los fármacos es cómo yo voy a utilizarlos. Bien, para terminar esa parte, ¿qué pasa en cambio si es que ya su compañera empieza a convulsionar? Le damos la benzodiazepina, le damos el anticrisis y sigue convulsionando. Se suele agregar un segundo anticrisis, pero cuando ya pasan 30 minutos, generalmente no voy a esperar todo ese tiempo, pero si que yo veo que ya está en un estado epiléptico, definitivamente yo tengo que proteger la vía aérea. Y ya ahí no solo con virarle el cuello hacia un lado, ahí ya toca intubarla, toca realizar una intubación endotraqueal para evitar la broncoaspiración. ¿Sí? Generalmente estas personas que están con estatus epilépticos establecidos suelen con el primer tratamiento resolver hasta antes de los 30 minutos. Pero si ya por definición la persona sigue convulsionando a pesar de que use la benzodiazepina, 2 anticrisis, definitivamente hay que proteger vía aérea e iniciar lo que conocemos como el coma inducido. Ya realmente lo que se hace es sedar al paciente, utilizar por ejemplo propofol, ¿sí? Y se seda al paciente unas 24 horas para esperar que cese toda la actividad eléctrica y ver si ya resuelve ese estatus epiléptico. Generalmente, bueno, no es que es raro, pero no es tan común que se produzcan estos estatus epilépticos. Yo los veo bastante porque como yo trabajo en Solca y yo trabajo con pacientes que tienen tumores cerebrales, al expandirse estos tumores suelen convulsionar y llegan a la emergencia siempre convulsionando, se les da la primera línea, no responden y ahí es cuando los intuban y llaman a la UCI, porque yo justo trabajo en la UCI. Entonces, estatus epilépticos establecidos y generalmente los tenemos así 24 horas, ver si mejoran y en general sí suelen mejorar y cuando no mejoran pues llaman al neurocirujano para una cirugía de emergencia, porque generalmente cuando se reseca el tumor suelen ceder estas convulsiones, aunque sí hemos tenido casos en el que los tumores son irresecables y lastimosamente se perpetúan las convulsiones y pues le conectamos el electroencefalograma, la persona está sedada, pero vemos que todavía hay actividad convulsiva. Y ya.
¿Tienen alguna pregunta?